Hola, me presento, mi nombre es Tulio Flores Ramírez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Colima. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera y este es un video con el tema principal en el que abordaremos cómo calcular el vector tangente unitario, el vector normal unitario y el vector binormal unitario. ¿Sí? Vamos a hacer los cálculos y vamos a graficar en GeoGebra estos vectores. Vamos a calcular primero el vector tangente unitario, que lo vamos a calcular a partir de nuestra función vectorial inicial, que sería r de t igual al coseno de t en i, seno de t en j y logaritmo natural del coseno de t en k. La fórmula para calcular el vector tangente unitario nos dice que va a ser el vector v sobre la magnitud de este vector v. Para calcular el vector v vamos a derivar nuestra función inicial. Derivamos coseno de t, derivamos seno de t y derivamos logaritmo natural del coseno de t. Entonces nuestro vector v nos quedaría como menos seno de t en i, coseno de t en j y menos tangente de t en k. Ahora nuestra fórmula nos pide que calculemos también la magnitud. Para calcular la magnitud vamos a hacer la raíz cuadrada de cada uno de nuestros componentes al cuadrado. ¿Sí? La suma de estos componentes al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado el menos seno de t, el coseno de t y el tangente de t. Entonces nos quedaría seno cuadrado de t, nos quedaría seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t y tangente cuadrada de t. Entonces ya tenemos calculado nuestros vectores, nuestros componentes del vector al cuadrado. Entonces vamos a tratar de simplificar. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1. Entonces seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t va a ser igual a 1. Y hay otra propiedad trigonométrica que nos dice que 1 más la tangente cuadrada de t es la secante cuadrada de t. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de la secante cuadrada de t, que eso sería igual a la secante de t. Entonces, ahora aplicando la fórmula que nos dice que el vector tangente unitario es igual al vector v sobre la magnitud de este vector v, nos queda menos seno de t en i más coseno de t en j menos tangente de k menos tangente de t en k sobre la magnitud que sería secante de t. Ahora vamos a simplificar esta expresión y lo que haríamos sería dividir, como es una suma, vamos a este secante divide al seno, divide al menos seno de t, divide al coseno de t y divide al menos tangente de t. Entonces podemos observar que aquí está expresado de otra forma. Menos seno de t sobre secante de t es lo mismo que menos seno de t sobre 1 sobre coseno de t. Aplicando la división de estas dos expresiones, pues nos queda que es igual al menos seno de t por coseno de t sobre 1. Entonces se simplificaría de esta forma. Ahora, coseno de t sobre secante de t es lo mismo que coseno de t sobre 1 sobre coseno de t. Entonces aplicando la división nos queda coseno de t por coseno de t sobre 1, que sería lo mismo de coseno cuadrado de t. Y la siguiente expresión de menos tangente de t sobre secante de t se puede expresar como menos tangente de t sobre 1 sobre coseno de t. Ahora, sabemos que tangente de t es lo mismo que el seno sobre el coseno. Entonces expresamos menos seno de t sobre coseno de t sobre 1 sobre coseno de t.
es lo mismo que el menos seno de t por coseno de t sobre coseno de t. Entonces, como se están multiplicando, se cancela el coseno y nos queda menos seno de t nada más. Y bueno, este sería nuestro vector tangente unitario final. Sí, este de aquí sería nuestro vector tangente unitario. Ahora, para calcular el vector normal unitario, nos dice la fórmula que es derivar nuestro vector tangente unitario sobre la magnitud de esta derivación del vector tangente unitario. Recordemos, el vector tangente unitario de nosotros es menos seno de t por coseno de t en i, coseno cuadrado de t en j y menos seno de t en k. Derivamos cada una de las componentes. La derivada del menos seno de t por el coseno de t es menos coseno de 2t. Vamos a ver cómo resolvimos esa derivada. Vemos que es una multiplicación, entonces vamos a utilizar la regla de la multiplicación para derivar, que nos dice que es la derivada de u por b más b por la derivada de u, y nos queda, como vemos aquí, menos coseno de t por coseno de t más menos seno de t por menos seno de t. Nos queda menos coseno de t más seno de t. ¿Sí? Y vemos que acá nos quedó menos coseno de 2t, porque hay una identidad trigonométrica que nos dice que esto de aquí es igual al coseno de 2t. Entonces nos queda menos coseno de 2t. Ahora, derivamos nuestra siguiente componente, que sería el coseno cuadrado de t, que el coseno cuadrado de t se puede expresar como coseno de t por el coseno de t. Y pues también se aplicaría la fórmula de la multiplicación. Y nos quedaría menos seno de 2t. Ahora, bueno, derivamos menos seno de t, es una derivación directa, nos queda menos coseno de t. ¿Sí? Entonces ya habríamos derivado nuestro vector tangente unitario. Y nos quedaría que la derivada del vector tangente unitario es menos coseno de 2t en i menos seno de 2t en j y menos coseno de t en k. Ahora, para calcular la magnitud, pues se hace el mismo paso que en la fórmula anterior, que sería la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumándolos. Entonces, elevamos al cuadrado nuestra primer componente, y la componente en j la elevamos al cuadrado también, y la vector en k, y nuestra componente en k también la elevamos al cuadrado. Entonces nos queda que menos coseno de 2t al cuadrado es coseno cuadrado de 2t. El menos seno de 2t al cuadrado nos queda como seno cuadrado de 2t. Y menos coseno de t al cuadrado nos queda coseno cuadrado de t. Entonces podemos simplificar de esta forma. Coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces se simplifica de esta forma. 1 más coseno cuadrado de t, aplicándole raíz. Entonces, volviendo a nuestra función, a nuestra fórmula inicial, nos queda que nuestro vector normal unitario es igual al menos coseno de t, menos coseno de 2t en i, menos seno de 2t en j y menos coseno de t en k sobre 1 sobre la raíz de 1 más coseno cuadrado de t. Entonces este sería nuestro vector normal unitario, este de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a
calcular el vector binormal unitario, que el vector binormal unitario es perpendicular a estos dos vectores. El vector tangente unitario es el que solamente toca una vez a la curva. El vector normal unitario es perpendicular con respecto al vector tangente unitario, y el vector binormal unitario es perpendicular a estos dos vectores. Entonces, recordemos que nuestro vector tangente unitario es este de aquí, y nuestro vector normal unitario es este de acá. ¿Sí? Aquí lo que hice es aplicarle la raíz de 1 más coseno cuadrado de t a cada componente, porque era una suma. Entonces, la fórmula para calcular el vector binormal unitario nos dice que vamos a multiplicar estos dos vectores de producto cruz, o sea, de forma vectorial. Para calcular el producto vectorial, lo que vamos a hacer es calcular su determinante. Entonces, expresamos la matriz, cada una de sus componentes, i, j y k de cada vector, y procedemos a calcular la matriz. Para calcular la matriz, para calcular la componente en i de nuestro vector binormal, lo que vamos a hacer es ocultar esta fila, esta columna y esta fila. Entonces vamos a multiplicar este coseno cuadrado de t por este de acá. ¿Sí? Lo multiplicamos y como es una multiplicación, pues aquí hay, por así decirlo, un 1, este por este, y 1 por raíz de 1 más coseno cuadrado de t. ¿Sí? Entonces ocultamos esta fila, multiplicamos este por este, luego este por este, que sería restarlo, básicamente este por este menos este por este. Y esa sería la componente en i. Para calcular la componente en j sería el mismo procedimiento. Ocultamos la fila, ocultamos la columna, y sería este por este de aquí menos este por este de acá. Lo podemos ver aquí. Y para calcular la componente en k, pues ocultamos la fila, ocultamos la columna. Entonces multiplicamos este por este de aquí menos este de aquí por este de acá. ¿Sí? Aquí podemos ver expresadas los cálculos de cada uno de estos componentes y su simplificación. Entonces, aquí, este de aquí, me faltó remarcarlo, pero este de aquí, el que encierra un rojo, sería nuestro vector binormal unitario. ¿Sí? Ahora, ya habiendo calculado nuestro vector tangente, vector normal y vector binormal, lo que vamos a hacer es graficar nuestra curva que está dada por esta función. Vamos a graficar la curva, vamos a ponerle un deslizador para que podamos mover nuestro punto y calcular el vector tangente, el vector normal y el vector binormal en cada punto. Entonces vamos a hacerlo y vamos a graficarlo. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra. Ahora lo que vamos a hacer es graficar nuestros tres vectores en función del parámetro t en nuestra curva de 3 dimensiones. Como pueden ver, estamos aquí en el plano tridimensional para observar nuestra curva y nuestros vectores también. Vamos a primero definir a f de t como la primer componente, o más bien la componente en i de nuestra función, que sería coseno de t. ¿Sí? G de t la vamos a definir como la componente en j, que sería seno de t, y la componente en k la vamos a definir como h de t, que sería el logaritmo natural del coseno de t. ¿Sí? Ahí podemos ver nuestras tres curvas, nuestras tres componentes,
Y lo que vamos a hacer es, a partir de estas curvas, a partir de estos componentes, vamos a graficar nuestra curva. Lo que vamos a hacer es darle curva. Vamos a utilizar la expresión, o esta que tiene tres expresiones. Vamos a ponerle f de t, g de t, h de t en el parámetro t con valor 0 a 15, por ejemplo. Sí, aquí podemos observar nuestra curva, que pues parece que está como en el subsuelo, ¿no? Está como abajo. Pero bueno, ahí está nuestra curva. Vamos a crear nuestra T, que sería un deslizador. Y yo le voy a poner T, le voy a poner incremento de 0.01. Y ahí estaría nuestra T, que es el parámetro de nuestra función, de nuestra curva. Vamos a crear el punto A, que va a ser el que nos va a permitir graficar los otros vectores, a partir del cual vamos a graficar los otros vectores, que sería pues A es igual a 0,0,0. Este sería el punto de origen, pero realmente no nos sirve de nada. Nuestro punto A va a ser g de t, perdón, f de t, g de t, h de t. ¿Sí? Ese va a ser nuestro punto A, a partir del cual vamos a graficar los otros vectores. Vamos a cambiarle el color a morado, por ejemplo. Y a partir de este punto, como ya mencioné, vamos a graficar los otros vectores. Para graficar el vector tangente, lo que vamos a hacer es crear otro puntito, que sería x en A, o sea, la componente en x de nuestro punto A. Le vamos a sumar, en este caso restar coseno de t por el seno de t. ¿Sí? Entonces ahí estaría nuestra primer componente de nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto sería y de A. Esto así. Y de A. Vamos a sumarle el coseno cuadrado de t. Y nuestra componente en z sería z de A más menos el seno de t. Entonces ahí ya tenemos otro punto que, si se fijan, es ese que dice c de t. Voy a cambiarle el color a uno verdecito y si pueden ver, ahí está. ¿Sí? Y vamos a crear ahora sí el vector. El vector tangente unitario va a ser igual al vector punto inicial, punto final, que va a ser punto inicial en A, punto final en CT. ¿Sí? Voy a ponerle también un color verde. Y como pueden ver, ahí está nuestro vector tangente unitario. Nuestro vector tangente unitario, ahí estaría. Que este cambia cuando cambie también nuestro punto A o nuestro parámetro T. Ahí va cambiando. ¿Sí? Ahora vamos a graficar el vector normal unitario. Vamos a crear nuestro punto Cn, que va a ser lo mismo. Vamos a partir de los cálculos que ya hicimos anteriormente, vamos a sumarle o restarle a la componente, o más bien, sí, a la componente x, y o z de nuestro punto A, las que ya calculamos. Entonces sería x de A, sería en este caso menos, es una fracción, bueno, vamos a ponerle
coseno de 2t entre la raíz cuadrada de 1 más el coseno cuadrado de t. Sí, ese sería nuestro primer punto, o sea, el x. Ahora vamos con el y, que en este caso sería también restar, menos, va a ser seno de t entre también la raíz de 1 más el coseno cuadrado de t. Sí, ahora vamos a calcular la de z en a menos el coseno menos el coseno de t sobre la raíz de 1 más el coseno cuadrado de t. Sí, y como pueden ver, aquí hay otro punto, cn, lo voy a poner con rojo. Cn está aquí, sí, ahí se puede ver, cn. Y vamos a calcular, vamos a graficar, mejor dicho, el vector normal unitario, que sería igual a vector punto inicial, punto final, a, cn. ¿Sí? Vamos a cambiarle vector, propiedades, el color al un rojito. Y como pueden ver, pues ahí está también graficado, ¿no? Como ya había dicho en alguna parte del video, mencioné que el vector tangente unitario era el que tocaba solamente en un punto a la curva, y que el vector normal unitario era perpendicular a este vector tangente. Sí, como podemos ver, ahí se ve que es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Muy bien, vamos a continuar graficando por último ya nuestro vector binormal unitario, que lo vamos a hacer de la misma forma como lo hicimos para calcular, para graficar nuestros otros vectores. Lo que vamos a hacer es un punto que se va a llamar CB, que va a ser igual a x de a. En este caso va a ser menos, vamos a poner dentro el coseno cúbico de t menos el seno de t por el seno de t menos el seno de 2t por el seno de t. Eso va a estar dividido entre la raíz de 1 más el coseno cuadrado de t. Ahí nos arroja un valor, entonces es correcto. Ahora para la componente y va a ser y de a. En este caso va a ser más, paréntesis, el seno de t por el coseno de t, coseno cuadrado de t, menos el coseno de 2t. Eso va a estar dividido entre 1 más el coseno cuadrado de t. Ahí nos dice, no nos arroja un valor, entonces esto está mal expresado.
está. Bueno, ahí está, ya pudimos ver. Lo que hicimos fue desfactorizar ahí y acomodar bien, hacer que el programa nos tomara los valores correctamente, y ya podemos ver que ya nos arroja un valor. Ahora vamos a hacerlo con la componente en z, que en este caso vamos a sumarle el coseno de t por el coseno de menos t, eso sobre 1 más coseno cuadrado de t, y ahí ya vemos que nos arroja 3 valores. Entonces eso significa que hicimos las entradas correctamente. En el caso de que nos apareciera un triangulito aquí, pues sería como que no estamos dando bien la entrada, hay un error de sintaxis o un error en los cálculos que hayamos hecho. Ahora vamos a proceder a graficar ya nuestro vector, que va a ser el vector bu, será igual al vector que va a ser punto inicial en A y punto final en CB. Y podemos observar que aquí está nuestro vector, está muy pequeño, pero aquí estaría. CB, ahí está, ahí podemos ver que ahí están nuestros tres vectores: vector tangente, vector tangente unitario, vector normal unitario y vector binormal unitario. Muy bien, así quedarían nuestros tres vectores graficados: nuestro vector tangente, nuestro vector normal y nuestro vector binormal. Y también quedaría graficada nuestra curva, que está en función de t, es una función vectorial de 3 dimensiones. Podemos concluir que para calcular estos tres vectores, pues aparte de las tres fórmulas que les di, que aparecen en el video, se necesita conocer de derivación y un poco de identidades trigonométricas, en este caso, ¿no? Un poco de factorización y simplificación. Pero ya hablando sobre los vectores, podemos concluir que el vector tangente unitario es el vector que solamente toca en un punto a esta curva. El vector normal es perpendicular al vector tangente y el vector binormal es perpendicular a ambos vectores. Espero que mi video les haya quedado claro, que les haya servido y que mi explicación haya sido de ayuda. Les agradezco mucho por haberlo visto y bueno, hasta luego.